Dentro de las organizaciones podemos encontrar dos tipos de interdependencias entre los distintos departamentos que las conforman. En primer lugar encontramos la interdependencia radial, como por ejemplo en una empresa consultora o auditora. En esta interdependencia radial las relaciones entre los distintos departamentos son muy escasas, limitándose a servicios centrales como el de recursos humanos. De esta manera el producto final de una no afecta en la otra. Así pues encontramos el ejemplo de compañías auditoras o consultoras, las llamadas Big Four como Ernst & Young o Deloitte, de forma que la división de consultoría no afecta en el resultado de la división auditoría. En segundo lugar, encontramos la interdependencia secuencial, que es aquella en la que los resultados de una división tienen un efecto directamente en los resultados de otra, de forma que los productos finales de un departamento son inputs o materias primas para otro departamento. Un ejemplo clásico sería el de una empresa petrolera, por ejemplo Repsol. En Repsol, en primer lugar, encontraríamos un departamento de extracción, que se encarga de obtener las materias primas directamente de la tierra o de donde estén. En segundo lugar, tendríamos un departamento de refino que se encarga de ese tratado y de convertirlo en combustible. Ahora bien, a este departamento le afectan las materias primas provenientes del departamento de extracción. Por último tendríamos el departamento de comercialización, que pone los productos finales, los combustibles en el mercado, de forma que le afectaría tanto el producto producido por el departamento de refino como aquel producido secundariamente por el departamento de extracción. De esta forma el problema que tenemos aquí es cómo medimos el resultado de cada uno de estos departamentos. Cuando existe una fuerte interdependencia secuencial, debemos atender al concepto de precios de transferencia para poder medir el resultado de cada uno de los centros de responsabilidad o divisiones. De esta manera, este concepto se refiere a aquel precio o aquella compensación que obtiene un departamento por ceder sus productos al siguiente para que continúe con el proceso de producción o la cadena de valor. Por tanto, los precios de transferencia nos permiten establecer y calcular cuál es el beneficio o cuál es el resultado concreto de cada una de las divisiones. Ahora bien, al hablar de precios de transferencia surge un concepto fundamental, que es aquel de la congruencia de objetivos. Si pensamos en el ejemplo de Repsol, cada uno de los managers de las diferentes divisiones intentará maximizar su beneficio. Ahora bien, ¿esto está en línea con maximizar el beneficio de la compañía o no? Puede que en algunos casos haya conflictos de intereses. Por tanto, este tema de congruencia de objetivos debemos tenerlo en mente totalmente y en todo momento a la hora de hablar de precios de transferencia. Analicemos el concepto de congruencia de objetivos en un ejemplo práctico a través del caso comentado de Repsol. Imaginaros, el departamento de extracción va a tener un resultado en función de las materias primas que produzca, de forma que su ingreso será el precio de transferencia que se fije y que pague el departamento de refino. Esto puede generar que haya diferentes intereses entre los dos departamentos, de forma que si compiten entre ellos por obtener unos beneficios mayores, podemos tener que al final el beneficio total de la compañía no se adapte a la realidad. De esta forma tenemos que intentar que los managers de las diferentes divisiones estén alineados en primer lugar con la estrategia de la compañía, que será obtener el mayor beneficio y operar con los volúmenes más exactos posibles, y por otra parte ser muy equitativos y muy justos a la hora de valorar el rendimiento de cada uno de los centros de responsabilidad. Para solucionar el problema de la congruencia de objetivos y tratar de la manera más justa los precios de cesión o de transferencia entre los diferentes departamentos, podemos emplear diferentes indicadores como medida de estos precios de transferencia. En primer lugar, podemos utilizar el coste variable. Por coste variable entendemos aquel que se da en función de la producción. Esto es, si no producimos ninguna unidad, no tendríamos ningún coste variable, todos serían costes fijos. Entonces, a medida que vayamos produciendo más unidades, tendremos más costes variables, con la disyuntiva de que el coste variable unitario disminuirá. Este coste variable, si lo aplicamos como precio de cesión, tenemos el problema de poder olvidarnos los costes fijos, que en un ejemplo como el de Repsol son muy elevados. En segundo lugar, podemos tomar el precio de mercado como precio de transferencia. El problema aquí es que en algunas ocasiones no existe un precio de mercado para los diferentes productos que elabora cada una de las divisiones. Imaginaros que en una empresa que fabrica tornillos, si una parte fabrica las cabezas de los tornillos y la otra las tuercas, quizá no haya precio de mercado para esos diferentes productos. Por último está lo que se llama el coste completo. Por coste completo entendemos, como su nombre indica, en la totalidad de los costes que conforman el producto. ¿Cuál es el problema?
que esto es una definición muy teórica, puesto que en la práctica puede ser poco operativo o muy complejo el calcular los precios finales completos de cada uno de los productos producidos por cada división. Veamos la relación del controller y los centros de ingresos. Recordad, un centro de ingresos es un centro de responsabilidad que tiene como principal misión acabar poniendo los productos de la organización en el mercado exterior. De esta forma tenemos que fijarnos en 4 puntos principales en los que el controller va a mantener relación con el centro de ingresos. Vamos a analizar estos 4 puntos a través de un ejemplo teórico práctico de una empresa de gran consumo como puede ser Procter & Gamble. Gran consumo es el sector en el que se encarga de fabricar todos aquellos productos que podemos encontrar en un supermercado o en una tienda, de forma que normalmente estas empresas compiten en diferentes categorías, por ejemplo en ambientadores y en detergentes. Veamos cuáles son los 4 puntos comentados. En primer lugar, el controller debe suponer y debe dar valor a las decisiones de producto. De esta forma, pues la pregunta que podría ayudar el controller a resolver sería ¿cuáles son los productos más rentables? En segundo lugar, encontraríamos la planificación y el control. Dentro del ejemplo de Procter, podríamos decir que el controller tiene que ser capaz de medir y establecer cuáles son los resultados a obtener para cada una de las áreas de la compañía o para cada una de las categorías. En tercer lugar, tendríamos que el controller tiene que ser capaz de poder ayudar en cuanto al precio y la promoción y facilitar las decisiones de los responsables y gerentes en esta materia. De esta forma, una pregunta clave podría ser cuáles son las promociones más rentables. En este caso, valorar si un 3×2 de producto sería rentable o no. Por último, encontramos aquellas decisiones en las que el controller puede dar valor y justificar relativas a la distribución. El controller debe ser muy conocedor de los diferentes canales que hay en el sector para poder establecer cuáles son más caros y cuáles son más baratos para la compañía. Aquí terminamos con esta clase. Espero que os haya ayudado para comprender mejor los aspectos teóricos del tema. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente clase.